Hola, quédate para que sepas cómo determinar la energía potencial eléctrica a través de las cargas. Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver cómo sacar la energía potencial eléctrica que tiene una carga cuando se mueve de un lugar a otro. Y para analizar esta parte de energía potencial, nosotros podemos hacer un análisis con lo que sería la energía potencial mecánica, la que ya en algunos videos hemos analizado, que nos dice que la energía potencial mecánica, esto estamos hablando de la energía potencial mecánica, es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Sale? Eso me dice que cuando yo tengo un cuerpo de una masa, ¿sale?, que se mueve de cierta, o con respecto a cierta altura, yo puedo sacar la energía potencial que tiene la masa para recorrer esa distancia. ¿Sale? Eso es la energía potencial mecánica. Ahora, la energía potencial eléctrica es algo muy similar. Vamos a analizar ahora la parte eléctrica. Y en este caso, también vamos a tener una distancia. Vamos a decir que tenemos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente. ¿De acuerdo? Esto de aquí es distancia, que sería lo análogo a la altura. La distancia que existe de aquí a aquí ya no va a ser altura, ahora va a ser una distancia. Y en lugar de tener una masa, vamos a tener una carga, ¿sí? Que esta carga se va a estar moviendo de un punto A, vamos a llamarle, de un punto A un punto B. Entonces, el hecho de que la carga se mueva entre estas placas, o de un punto A un punto B, a un punto 1 a un punto 2, nosotros vamos a tener una energía potencial eléctrica, que es algo similar a la energía potencial mecánica. Aquí teníamos una masa que es la que se mueve, aquí tenemos una carga, entonces vamos a quitar la masa y vamos a poner la carga. Aquí me decía que estaba dentro de la gravedad de la Tierra en este caso. Aquí nosotros vamos a ocupar un campo, que nosotros ya vimos ese tema, es un campo eléctrico. Y por último tenemos a la altura, que está sustituida por la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos cómo calcular la energía potencial eléctrica, que si se dan cuenta es algo muy similar a esta cuestión. Es un cuerpo que está atravesando un campo y que recorre una cierta distancia. ¿Sale? Entonces, nada más que esto es de la parte mecánica y lo de allá es de la parte eléctrica. ¿Sale? Entonces, esa es una de las fórmulas que nosotros vamos a estar ocupando en el análisis de energía potencial eléctrica. Esta fórmula que tenemos aquí, hay que subrayarla porque es importante. La voy a aplicar cuando yo conozco el campo eléctrico por el cual la carga está atravesando o está recorriendo esa distancia. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros no conocemos dicho campo? ¿Podríamos calcularlo? Sí, podríamos calcularlo, pero vamos a hacerlo un poco más simple. Si yo no conozco el campo eléctrico, pues solo voy a hacer una pequeña sustitución. Sabemos que la fórmula de campo eléctrico está dado por fuerza entre carga, ¿sale? Esta parte sería lo del campo eléctrico. Puedo cancelar esto de aquí y me va a quedar nada más la fuerza eléctrica por la distancia, haciendo una pequeña sustitución aquí de ley de Coulomb, que ya también se ha visto en otros videos. Sabemos que la ley de Coulomb me dice que es Q. Aquí, como estamos analizando ya campos, entonces hay que ver quién es la carga que genera el campo, quién es la carga que experimenta el campo por la distancia entre distancia al cuadrado. Esto de aquí es esta parte, esto de aquí fue esta parte, ¿sale? Y aquí podemos cancelar una de estas D's, porque están elevadas al cuadrado, con esta de acá. Y entonces, mi energía potencial eléctrica, cuando no conozco el campo por el que está atravesando, me va a quedar como la constante eléctrica por la carga que genera el campo por la carga que lo experimenta entre la distancia que lo separa. ¿Sale? Entonces, vamos a poner aquí cosas importantes, como
que esta fórmula me sirve cuando se conoce el campo eléctrico y la carga que experimenta el campo. Obviamente estamos hablando del campo eléctrico. Y esta fórmula de acá me va a servir cuando conozca a la carga que genera el campo y evidentemente la carga que experimenta el campo. Y entonces, con estas dos fórmulas, nosotros debemos de ser capaces de poder realizar cualquier ejercicio en que implique el cálculo de la energía potencial eléctrica. Entonces, vamos a poner ya por última la nomenclatura de cada una de estas, que va a ser importante para la resolución. Entonces, vamos a decir que EP, como lo hemos manejado hasta ahorita, es la energía potencial eléctrica. Esta, al ser una energía, no importa que sea eléctrica, tiene que tener unidades de joules, así como lo hemos analizado anteriormente. Es una energía, no importa que sea mecánica, no importa que sea eléctrica, no importa que sea energía calorífica, todo va a ser en joules. ¿De acuerdo? Tenemos a Q mayúscula, que va a ser la carga que genera el campo, que ya sabemos que está en coulombs. Tenemos a Q minúscula, que es la carga que experimenta el campo eléctrico, evidentemente, que también está en coulombs. Y tenemos la K, que ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9, es una constante. Newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Tenemos a E, que es el campo eléctrico, que está en newtons sobre coulomb. Y por último tenemos a D, que será la distancia que está recorriendo la carga, que va a estar en metros. ¿Sale? Entonces, estas son las dos fórmulas nada más. Vamos a borrar, es más, esta parte de aquí, que solo fue para demostrar de dónde venía esta. Entonces tenemos esta fórmula y esa fórmula de allá, y aquí está lo que significa cada una de esas variables con sus respectivas unidades. Entonces, vayamos a ver un ejemplo en donde ocupemos una de cada una y vemos cómo determinar y cómo sacar la energía potencial eléctrica. Entonces, regreso en un santiamén. Pues aquí estamos de vuelta, chicos, y entonces vamos a, voy a preparar mi calculadora, no me voy a agarrar desprevenido, a realizar algunos ejemplos de dónde se utiliza y por qué se utilizan estas fórmulas. Entonces vamos a ver el ejemplo 1 que dice, una carga de más 2 nanocoulomb está separada a 20 centímetros de otra carga de más 4 microcoulombs. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Primero que nada hay que ver quién es la carga que genera el campo y quién es la carga que lo experimenta. Al ser esta la carga más pequeña en magnitud, esta va a ser Q minúscula, y al ser esta la más grande en magnitud, esta será Q mayúscula. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí que Q minúscula es más 2 nanocoulombs y Q mayúscula es más 4 microcoulombs. La distancia que los separa, en este caso son 20 centímetros. Y me pide calcular la energía potencial del sistema. Entonces, aquí ya sé, o ya sabemos, se ve luego, que tenemos dos cargas, la que experimenta el campo y la que lo genera. Entonces, ¿cuál de estas voy a ocupar? Si dejé los mismos colores que había dejado en la parte de hace rato, y entonces podemos ver que esta es para cuando tenemos el campo eléctrico y la carga que experimenta el campo. Aquí yo no conozco el campo eléctrico, por lo tanto, esta fórmula así en primera instancia no me serviría. Me paso a la segunda, que esta es cuando conocemos tanto la carga que genera el campo como la carga que lo experimenta, que es este caso. Tengo la carga que experimenta el campo y la carga que lo genera. Entonces voy a ocupar esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la energía potencial eléctrica
Bueno, antes que ocupemos la fórmula, vamos a pasar estos valores a las unidades que son las correctas para hacer las operaciones, porque esto está en nanocoulombs, microcoulombs y esto está en centímetros. Este tiene que estar en coulombs. Ya habíamos visto que cuando tenemos nano, podemos cambiarlo y ponerle por 10 a la menos 9 coulombs. Este es micro, podemos ponerle por 10 a la menos 6 coulombs, y esto solo es dividir entre 100, que me va a dar 0.2 metros. Ahora sí, ya nada más es ocupar la fórmula. La energía potencial va a ser igual a K, que ya sabemos que vale 9 por 10 a la 9, por la carga de mayor magnitud, que sería esta, 4 por 10 a la menos 6, por la carga que lo experimenta, que sería más 2 por 10 a la menos 9, entre la distancia de separación, que es 0.2. Entonces, realizando este cálculo, 9 por 10 a la 9, 2 por 10 a la menos 9, 4 por 10 a la menos 6, todo eso entre 0.2, me da como resultado 3.6 por 10 a la menos 4, y como les había dicho, esto está en joules. Y así de fácil y así de sencillo calculamos la energía potencial en este caso. Para el siguiente caso, como les dije, vamos a ocupar ahora cuando conocemos el campo. Entonces voy a eliminar esto porque voy a necesitar más espacio. Y vamos a leerlo. Dice, una placa cargada positivamente está 30 milímetros más arriba de una placa cargada negativamente. Entonces tengo aquí mi placa cargada positivamente, que se encuentra de aquí de separación 30 milímetros, de aquí a aquí hay 30 milímetros de separación de una placa cargada negativamente. Aquí está. Nos da el campo que existe entre dichas placas, que es de 6 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, y nos pide el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga de más 4 microcoulomb se mueve desde la placa negativa a la placa positiva. Entonces, en primera instancia, mi carga se encuentra aquí y es de más 4 microcoulombs. Aquí es muy necesario saber qué dirección lleva nuestro campo. Entonces vamos a hacer lo que veíamos en el video pasado. Suponemos una carga positiva que se encuentra aquí, y empezamos a ver cómo se comportaría esta Q que estamos suponiendo con respecto a los valores de carga que tenemos ahí, a las placas cargadas. Entonces, con este es fuerza de repulsión, por lo tanto este tendría a moverse para acá, y lo corroboramos con la placa negativa, que también es más y menos, es atracción, entonces este se va a tener que mover para acá. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico tiene dirección hacia abajo. Esto es muy importante para el resultado final. Entonces, este es mi campo, que ya sabemos el valor, es de 6 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Tengo mi carga que se va a mover de aquí para acá. ¿De acuerdo? Y entonces ya nada más hay que ocupar nuestra fórmula que nos dice energía potencial es igual a la carga que se está moviendo, que en este caso es de más 4 microcoulombs, que el micro hay que quitárselo por 10 a la menos 6, por el campo eléctrico que nos están dando, que es de 6 por 10 a la 4, por la distancia de separación, que son 30 milímetros, que cambiados a metros nos daría 0.03, ¿de acuerdo? Y ya nada más hay que hacer dicho cálculo. Entonces vayamos a hacerlo, y tenemos que es 4 por 10 a la menos 6, por 6 por 10 a la 4, por 0.03. Y eso me va a dar como resultado 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Ese es el trabajo que está realizando esta carga para
llegar de la placa negativa a la placa positiva. Aquí hay que considerar, como se los dije en un principio, el sentido que tiene el campo eléctrico y la dirección que lleva la carga. En este caso, como están yendo en sentidos contrarios, esta energía potencial realmente debería ser negativa porque está en sentido contrario. O sea, esa energía potencial se está perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se solucionan este tipo de problemas de la energía potencial. Espero que te haya quedado muy claro, que te haya servido esto. No olvides compartirlo y si quieres que hagamos más ejercicios, pues coméntalo abajo en el cuadro. No olvides también reaccionar, darnos un like y suscribirte al canal si es que no lo has hecho para que te llegue cualquier notificación en cuanto tengamos nuevo material. Nos vemos hasta la próxima.